Programa Ángeles, una noticia que ha marcado el fin de semana que es gravísima. Se produjo ayer en las manifestaciones que se realizaron en distintos puntos de la capital. Particularmente la que nos preocupa es aquella que ocurrió, en Estación Central, convocada por la Central Clasista de Trabajadores. ¿Qué es lo que pasó? Ahí ustedes ven, hay una serie de movimientos que se producen en el barrio Meix y finalmente terminan 3 personas baleadas, y el caso más grave es el de una joven, una periodista que trabaja para un canal de televisión comunitario, Francisca Sandoval. Esta es la señal 3 de La Victoria. A ella se le dispara en la cabeza y está en riesgo vital. El contacto a esta hora es con Gabriel Alegría. Gabriel. ¿Pueden disparar? Exactamente, Mirna, un hecho lamentable y que evidentemente como periodista condenamos total y categóricamente una situación que se ha repetido durante las últimas semanas, el uso de armamento en distintos puntos de la capital y en todo el país. Una situación lamentable, y tú lo decías, hablábamos de Francisca, una periodista, una comunicadora de la señal 3 de La Victoria, que además es mamá, y por lo mismo nosotros no vamos a mostrar las imágenes que han circulado por redes sociales del minuto en que sucede este lamentable hecho. Una situación que hemos estado monitoreando precisamente desde aquí, desde la posta central, el lugar donde ella está internada en este minuto y se mantiene debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Y a grandes rasgos también lo comentaba Mirna. Ayer, el Día Internacional del Trabajo, se inició esta conmemoración a eso de las 10 de la mañana por parte de la CUT, por una parte en la Plaza Baquedano, Plaza Italia, para luego trasladarse en una marcha hasta Santa Rosa con el padre Alonso do Valle, donde se hace esta tradicional punto de prensa, este tradicional acto cultural, musical, conmemoración de este Día del Trabajo. Por otro lado, la Central Clasista de Trabajadores hizo una marcha paralela más al poniente de la capital, bajando por Los Héroes, una marcha que tradicionalmente también se hace, pero sin la misma autorización que tiene la CUT, una situación que llegó hasta la comuna de Estación Central, y podríamos decir que es un límite entre Estación Central y también Santiago Centro, sí, donde en el barrio Meix, cerca de la calle Exposición, comienzan algunas manifestaciones y enfrentamientos entre los manifestantes y carabineros. A estos se suman algunos, tenemos que decir, algunos vendedores ambulantes, porque no hay que generalizar en este caso, claro, que sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar en el lugar. Ahí fue donde 3 personas ¿Gabriel? Salieron heridas, 2 de ellas de menor gravedad y una de ellas también, que es el caso de Francisca, que está internada en la posta central. Hubo también saqueos efectivamente en ese lugar, pero evidentemente la situación que más se comenta y que más llama la atención de esto es el uso de armamento. Te escucho, Ángeles. Gracias, Gabriel. Junto con saludarte, quisiera poner un poco en contexto, porque escuchábamos las declaraciones precisamente de los vendedores ambulantes, del comercio ambulante en el barrio Meix, y ellos decían que esta manifestación que se descuelga, ¿no?, de la manifestación original, que se pone mucho más violenta, que comienza con los desmanes, le empezaron a quitar no solo los productos, sino también los toldos y todos, para poder quemarlos y para poder también hacer barricadas. Y eso habría sido lo que generó originalmente este conflicto, que se escala de manera desproporcionada, utilizando, por ejemplo, las armas de fuego. Ahora, uno no se explica cómo los vendedores o los comerciantes ambulantes, uno puede entenderlo, ¿no?, o puede suponerlo, pero no es la lógica de que anden armados por la calle. Y segundo, ¿qué pasó finalmente con el resto del comercio ambulante que estaba allí y el comercio establecido? Porque ayer era feriado irrenunciable. Exactamente, Ángeles, y ese es uno de los puntos centrales de este debate también, independiente de las razones por las cuales los propios vendedores ambulantes reaccionan de esta manera, no es la forma, evidentemente, para poder solucionar un conflicto como este. Ahora, también habían saqueos en distintos locales establecidos. Algunos no estaban funcionando, otros sí, evidentemente, porque hay que recordar que en el Día del Trabajo no se puede funcionar, es un feriado irrenunciable, pero existe la salvedad también en el caso de que sean los propios propietarios de este local los que estén atendiendo, que es muy probable que sean en el caso de este sector de Estación Central y Santiago Centro. Hacemos esa distinción porque justo entre el límite de ambas comunas, una situación que evidentemente, y tal como tú lo decías, inicia este enfrentamiento, que más que enfrentamiento, porque cuando hay un enfrentamiento están las dos partes armadas. Aquí estamos hablando de un solo lado que estaba armado frente a una periodista que no estaba armada y que su única arma finalmente era una cámara para poder registrar lo que estaba pasando en ese minuto, una situación que nosotros mismos
también hemos visto muchas oportunidades a través de nuestra cobertura. No, completamente, Gabriel. Queremos sumar esta conversación. Ya está con nosotros Libardo Buitrago y Francesco Gazzella. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, Mirna, Ángeles, Libardo, parto por ti. Digamos, esto es muy grave lo que ha ocurrido ayer y estamos hablando de una periodista que está en riesgo vital. Bueno, tan grave es que es portada en la prensa internacional. No solamente que hubiese sido por ser una marcha pacífica, que lo hubiera sido, sino pues es el hecho de violencia. Claro. Uno cómo interpreta una gestión de estas, es decir, cómo algo que es el 1 de mayo, la marcha donde los trabajadores salen a estar presentes, a recorrer las calles con sus reivindicaciones, ¿cómo se puede traducir esto en un hecho de violencia? Y entonces aquí nos surge lo siguiente. En Chile tenemos 3 elementos de violencia que están ocurriendo. Tenemos una violencia armada y organizada en el sur, en la Araucanía, llamarla de esa manera. Tenemos hechos de violencia en la ciudad, en las ciudades, esta es una evidencia de ello. Y tenemos además un tipo de violencia que el crimen organizado impone, ¿no? Narcotráfico, encerronas, todo eso. ¿Cómo enfrenta uno el principal activo de una sociedad, Francesco, que es la seguridad? No se puede perder de vista, y en una marcha de estas hay que considerar que la seguridad es un bien muy preciado por la sociedad. Que la gente pueda marchar sin ningún sobresalto, sin ningún inconveniente. Pero no puede ser, Mirna, Ángeles y Francesco, que esto termine a balazos. No puede ser. No. Oye, pero Francesco, hay un punto, porque, claro, lo más grave es precisamente que está en riesgo vital una mujer, ¿no? Producto de que le llegó un disparo a una mujer que no tenía arte ni parte y ya estaba haciendo su trabajo. Listo. Ese es el hecho más grave. Pero tampoco nos podemos olvidar de toda la escalada de violencia previa. Porque si obviamos todo lo anterior, es como que no hubiese existido. Y esto se desencadena precisamente por saqueos, por hurtos, por peleas, por rencillas. No corresponde ni de los manifestantes que se descolgaron de esta movilización, pero tampoco corresponde por parte del comercio ambulante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, también lo que decía recién Libardo a propósito del análisis. ¿Sabes qué me pasa a mí? Tratando de hacer un poquito de memoria. No, yo no conocía este grupo que se autodefine, ¿no?, como una central clasista que cree en la lucha de clases, que tiene como objetivo, dicen, abolir las prácticas de la sociedad capitalista, que siempre está en contra, dicen ellos en sus estatutos en general, a propósito de lo que significa ser parte del pueblo trabajador de Chile, chilenos y chilenas. Yo no la conocía, pero lo que sí me acuerdo muy bien es de que siempre, al parecer, y ocupo esa palabra, siempre, el grupo que se desencaja de la marcha masiva o más tradicional de la CUT, en esa marcha o en ese grupo siempre hay problemas. Es mucho más violento. Hay una forma de hacer la manifestación o la marcha o lo que sea con enfrentamiento. No quiero ocupar la palabra violenta porque no sé si meterlos a todos en el mismo saco. Pero ¿y ¿sabes por qué lo digo? Porque para la prensa es mucho más difícil siempre reportear esa marcha chica o ese grupo que se aleja de la central, que se descuelga de la Central Unitaria de Trabajadores. De hecho, me acuerdo hace un par de años que tuvimos con algunos compañeros de trabajo, en el fondo, revisar el protocolo efectivo que tenía el canal donde trabajábamos en esa época, porque nos decíamos, aquí puede pasar algo. Y terminó un colega golpeado y lesionado. Y claro, uno desde la calle dice, ¿por qué tenemos que reportear tan cerca a esta marcha? O sea, hay una historia con el grupo que se descuelga. Y parece que nos cuesta o anticiparlo o no tomamos las prevenciones. Bueno, yo creo correctas. Que todos en realidad, incluyendo los periodistas, también nos llama la atención este grupo o esta organización, que sin duda es una decisión de la Central Unitaria de Trabajadores, que es, precisamente lo vamos a pasar a revisar porque ahí está su página web, usted lo puede buscar, centralclasista.org. Y ahí está, Unidad y Lucha Sindical contra las alzas y el abuso patronal. Un poco más abajo dice, la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras es un instrumento sindical que responderá con fuerza, movilización y combatividad a los empresarios chilenos y extranjeros, asegurando condiciones totalmente dignas para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sin injusticias ni abusos por parte de los empleadores. Yo no sé, no tengo noción de cuánto tiempo está funcionando este organismo y a cuántas personas representa. Sin duda que mucha menos que las que representa a la Central Unitaria de Trabajadores, que ya sabemos que representa bastante poco también. ¿Por qué?
porque en Chile, por las razones que sea, hay muy poca sindicalización. La sindicalización es muy, muy baja. Entonces, claro, es la organización que representa a los trabajadores del país, pero con una baja representación en términos de cantidad de personas sindicalizadas. Dicho esto, ahora, con solo mucha señalar... influencia parece, ¿no? ¿Ah? Con mucha influencia Con de todas mucha formas, influencia, porque alcanza un además... acuerdo con el gobierno. Exactamente, y tiene más protagonismo que las pymes y otras organizaciones. Exactamente, finalmente es el organismo que articuló con el gobierno en la posibilidad de que se pueda alzar el sueldo mínimo. Pero, Libardo, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa lo que decía Ángeles, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto que se genera en una marcha que yo, por lo menos, yo no tengo memoria de marchas tan violentas? O sea, el que día del 1 de este mayo. Resultado, no. ¿Ah? Sí, de este nivel, o sea, que alguien saque un arma. Pero al menos eso es algo relativamente, voy a hacer una cuestión media cruel, pero real, positiva, de que sigue siendo una excepción al parecer. Exacto, en este tipo de marcha. pero Francesco, pero es muy grave. Es que marca un precedente. Sí, claro. Nosotros no vamos a mostrar la imagen porque es extremadamente horrible, cruda. No la vamos a mostrar. Pero para aquellos que la han visto, me incluyo, la joven está en un árbol con su cámara y la bala es directa a la cabeza. Aquí no es que le dispararon hacia arriba, le llegó una bala por cualquier parte. No, es directa a la cabeza, Libardo. Claro, que tú no... Cuando estamos haciendo esta caracterización de la violencia que hoy afecta al país, ¿no? Decíamos, la violencia organizada y armada en la Araucanía, la del crimen organizado que se está arraigando, que se ha arraigado de manera fuerte, y este tipo de violencia que uno dice, bueno, ¿quién hace esta violencia? Sí, uno antiguamente caracterizaba a grupos anárquicos, decía, mire, grupos anárquicos y antisistema. Perfecto, existen, están ahí, y es un deber de las autoridades de cualquier gobierno enfrentarlos, porque es por su naturaleza lo que expresan. Pero ya cuando esa expresión es a bala, a disparos, de la forma en que provocan, te afectan mucho la convivencia y te alteran el valor último de una sociedad, que es la seguridad. Y eso obliga entonces a reflexionar. Los gobiernos, independientemente de su signo político, tienen que entender que una sociedad aprecia mucho en la seguridad lo que se gestiona y se hace. O lo digo de otra manera, Francesco, el capital de un gobierno se puede fomentar o se puede desdibujar es en la forma en que enfrente la seguridad. Sí. Porque la seguridad es un bien muy preciado. Entonces, tú salgas con tu familia, sí, con tu esposa, los dirigentes trabajadores, sean representativos o no sean representativos. Ayer salió la CUT, como lo hace todos los 1 de mayo, a hacer su marcha. En un contexto distinto. Como bien dice, ¿por qué el contexto es distinto? Porque alcanzó rápidamente con el gobierno un acuerdo por el salario mínimo, sale como interpretando lo que sienten los trabajadores, bien, ahí, salen a eso. Pero que termine esto en lo que estamos comentando, que las ciudades se nos transformen en la expresión de grupos como este que tú estabas mencionando, y luego que haya una forma de violencia, y también la misma que hacen los estudiantes, algunos grupitos de estudiantes, uno dice, bueno, ¿cómo abordamos eso? Se tiene que abordar de la manera integral. Un poco lo que decía Ángeles, ¿no? Se mezclaron dos mundos que no hemos sabido, parece que enfrentar de buena manera. Porque esto no es culpa de la CUT. No es culpa de quien organiza, creo yo, una marcha. No. Pero siempre están, como decíamos, estos grupos o subgrupos que van por otro lado o que buscan boicotear la misma marcha, y esto se mezcla con un sector del comercio ambulante que tampoco hemos sabido controlar, que hay un problema en varios territorios y no sabemos cómo enfrentarlo. Hay algunos que siempre te exigen, ¿no?, más presencia policial. No hay más presencia policial, entonces tenemos un problema. Y aquí es cuando se mezcla, ¿no? Los que creen en la lucha política, pero lucha violenta para alcanzar los fines políticos, y los que defienden su territorio, también actuando al margen de la ley, porque tienen un comercio allí, el que sea. Claro. Que no corresponde tampoco. No corresponde. Que no corresponde. Ahora, tampoco corresponden los saqueos, tampoco corresponde vandalizar una situación, tampoco corresponde que una marcha termine en situaciones como esta. Estamos claros. Lo cierto es que hay 3 personas baleadas, una de ellas en estado crítico, ¿no?, con riesgo vital. Esta mujer, entonces, periodista, que recibe este impacto de bala en la cabeza, y estamos muy atentos a su condición de salud. ¿Parte médico a esta hora del día, Gabriel, tenemos? Por ahora no, Ángeles. Nosotros hace algunos minutos atrás conversamos con el personal de la Posta Central, quienes nos decían que un poco más tarde van a poder comentar el estado de salud actual de nuestra colega, que está a esta hora siendo monitoreada dentro de la urgencia de la Posta Central. Hasta ahora lo que tenemos confirmado es que se mantiene en riesgo vital, y por tanto, evidentemente, la situación es bastante compleja luego de esta balacera ayer en Estación Central y Santiago Centro. Bien, muchas gracias. Estamos contigo, por cierto, en cualquier instante, Gabriela Alegría, para poder conocer efectivamente el estado de salud de esta joven periodista de la Victoria. Vamos a seguir monitoreando el tema, pero queremos ir a las